El sol ya había caído detrás de las colinas de Galilea y la multitud seguía ahí. Miles de personas, hombres, mujeres, niños, sentados sobre la hierba seca, con los rostros marcados por el cansancre del día. Habían caminado horas para llegar hasta ese lugar remoto, algunos desde aldeas lejanas, otros desde Cafarnaúm, todos con una sola razón: escuchar a ese hombre que hablaba con autoridad diferente a los escribas. Jesús estaba de pie frente a ellos, su túnica movida suavemente por la brisa que venía del mar, sus ojos recorriendo cada rostro, cada mirada, cada corazón necesitado. Había pasado el día entero sanando enfermos, liberando oprimidos, enseñando sobre el reino, y ahora la tarde caía como un manto pesado sobre la montaña. El aire olía a tierra caliente y a sudor, a esperanza mezclada con agotamiento. Felipe se acercó a él con el rostro preocupado, mirando a la multitud y luego de nuevo a Jesús. «Maestro, ya es tarde. Esta gente necesita comer. Deberíamos despedirlos para que vayan a las aldeas cercanas y compren algo de alimento». Su voz tenía ese tono práctico, lógico, lleno de sentido común. Después de todo, eran más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Tal vez 10.000 personas en total, hambrientas, lejos de sus casas, sin provisión. Jesús lo miró con esa calma que siempre desconcertaba a sus discípulos, esa paz que parecía venir de otro mundo. «Dadles vosotros de comer», dijo simplemente. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de confusión entre los 12. Felipe abrió los ojos, calculando rápidamente en su mente. 200 denarios no bastarían para que cada uno recibiera un poco, y ni siquiera tenemos esa cantidad, maestro. El murmullo de la multitud crecía, voces cansadas, estómagos vacíos, niños llorando. Algunos ya comenzaban a ponerse de pie, preparándose para el largo camino de regreso. Andrés, el hermano de Pedro, apareció entonces entre la gente, trayendo consigo a un niño pequeño. El chico no tendría más de 8 o 9 años, con las mejillas sucias de polvo, los ojos grandes y asustados por estar frente a todos esos hombres importantes. En sus manos llevaba una pequeña canasta de mimbre, gastada, humilde. «Maestro, hay un muchacho aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Pero, ¿qué es esto para tantos?». La voz de Andrés llevaba una mezcla de esperanza y duda, como si quisiera creer, pero la razón se lo impedía. El niño extendió su canasta hacia Jesús, con manos temblorosas, ofreciendo todo lo que tenía. Era su comida, probablemente lo único que su madre pobre había podido darle para el viaje. Panes de cebada, el pan de los pobres y 2 pececillos secos, nada más. Jesús se arrodilló frente al niño. Sus ojos, encontrándose con los del pequeño a la misma altura, tomó la canasta con manos firmes, con reverencia, como si estuviera recibiendo un tesoro. «Haced que la gente se recueste», dijo con autoridad tranquila. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos, pero algo en su voz los movió a obedecer. Comenzaron a organizar a la multitud en grupos, de 50, de 100, sobre la hierba verde que cubría la ladera. La escena era extraña. Miles de personas sentándose en orden perfecto, esperando, sin saber qué esperar. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, las primeras estrellas asomándose tímidamente. Jesús levantó la canasta, los 5 panes duros en una mano, los 2 peces en la otra. Cerró los ojos, su rostro iluminado por la luz del atardecer, y comenzó a orar. Su voz era suave pero clara, dando gracias al Padre, bendiciendo ese alimento insignificante.
declarando provisión sobre la necesidad. Entonces comenzó a partir el pan, y algo imposible sucedió. Cada vez que sus manos rompían un pedazo, había más. Los discípulos se acercaron con canastas, y él seguía partiendo, y partiendo, y partiendo. El pan se multiplicaba en sus manos, los peces también, como si la provisión brotara de su mismo toque. Pedro tomaba una canasta llena y corría a repartir, y cuando regresaba vacía, Jesús la llenaba de nuevo. Juan, Santiago, Mateo, todos corriendo de un lado a otro, con los ojos llenos de asombro, distribuyendo pan y pescado a cada persona. La multitud comenzó a comer, y el silencio del hambre se transformó en murmullo de gratitud. Padres alimentando a sus hijos, ancianos recibiendo porciones generosas, enfermos que apenas tenían fuerzas encontrando sustento. No era una migaja para cada uno, era abundancia, pan fresco, pescado suficiente, todos comiendo hasta saciarse. Las manos de Jesús no se detenían, partiendo, bendiciendo, multiplicando, como si en sus dedos habitara la misma fuerza creadora que había formado el universo. Los discípulos no podían creer lo que veían. Habían caminado con él durante meses, habían visto milagros, pero esto era diferente. Esto era provisión masiva, imposible, divina. Cada canasta que llenaban parecía no tener fin. Cada viaje de regreso encontraba más pan en las manos del Maestro. La noche caía completamente ahora, y antorchas comenzaron a encenderse, iluminando rostros satisfechos, estómagos llenos, corazones maravillados. Cuando todos terminaron de comer, cuando el último niño recibió su porción, cuando el último anciano dio gracias, Jesús miró a sus discípulos y dijo algo que los dejó sin palabras. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Sobraron después de alimentar a más de 10,000 personas con 5 panes y 2 peces. Sobraron. Los 12 salieron con canastas vacías y regresaron con 12 canastas llenas, rebosantes de fragmentos de pan, más de lo que había al principio. La multitud estalló en alabanzas. Algunos querían hacerlo rey ahí mismo, otros simplemente lloraban de gratitud. Pero Jesús se apartó, subiendo solo a la montaña, dejando que la noche lo cubriera. Había demostrado algo esa tarde, algo que trascendía el milagro físico. Había tomado lo pequeño, lo insignificante, lo insuficiente, y lo había transformado en abundancia desbordante. ¿Sabes por qué te cuento esta historia? Porque tú estás exactamente donde estaba esa multitud aquella tarde, cansado, agotado, con el alma hambrienta y el corazón vacío. Has caminado tanto, has intentado tanto, has buscado en tantos lugares y ahora estás aquí, en este momento, sintiendo que lo que tienes no es suficiente. Miras tu vida como los discípulos miraban esos 5 panes, con duda, con temor, preguntándote cómo algo tan pequeño puede resolver algo tan grande. Tal vez hoy terminaste el día sintiendo que no diste la talla, que tus fuerzas no alcanzaron, que tus recursos se agotaron. Quizás miraste tus problemas y pensaste lo mismo que Felipe. Esto es demasiado, no tengo suficiente, no soy suficiente. Y la noche cayó sobre ti como cayó sobre aquella montaña, pesada, oscura, llena de preguntas sin respuesta. Te sientes como ese niño, con algo tan pequeño en tus manos que da vergüenza ofrecerlo, con una fe del tamaño de un grano de mostaza, con una esperanza que apenas se sostiene. Pero yo te vi, igual que vi a ese niño entre la multitud. Vi tu corazón dispuesto a dar lo poco que tienes. Vi tu fe tambaleante pero real. Vi tu cansancio y tu necesidad, y me arrodillé a tu altura.
no para juzgarte por lo pequeño de tu ofrenda, sino para recibir con reverencia todo lo que eres. Porque lo que tú llamas insuficiente, yo lo llamo suficiente. Lo que tú llamas poco, yo lo llamo semilla de milagro. Lo que tú llamas fracaso, yo lo llamo oportunidad para mi gloria. Esa noche en Galilea, mientras la multitud dormía satisfecha bajo las estrellas, algo más había sucedido. No solo se habían llenado estómagos, se habían transformado corazones. Aquel niño que ofreció su almuerzo había aprendido algo que cambiaría su vida para siempre. En mis manos, lo poco se vuelve mucho. Los discípulos que dudaron habían visto con sus propios ojos que yo puedo hacer lo imposible. Y cada persona que comió aquel pan, cada padre que alimentó a su hijo, cada anciano que recibió provisión, supo que yo soy el Dios que sostiene, que provee, que multiplica. Ahora quiero que entiendas algo que tal vez nunca te han dicho con claridad. Yo no necesitaba esos 5 panes para alimentar a la multitud. Podría haber creado pan de la nada, como creé el universo de la nada. Podría haber hecho llover maná del cielo, como lo hice en el desierto. Pero elegí usar lo que el niño tenía. Elegí tomar su ofrenda pequeña y transformarla en abundancia desbordante. ¿Sabes por qué? Porque quería que él supiera. Y quiero que tú sepas que yo trabajo con lo que tienes, no con lo que no tienes. Tú has estado esperando tener más fe para acercarte a mí, más fuerza para orar, más recursos para servirme, más santidad para ser digno de mi atención. Pero yo te digo esta noche, trae lo que tienes ahora, trae tu fe del tamaño de un grano de mostaza, trae tu corazón quebrantado, trae tus fuerzas agotadas, trae tus 5 panes de cebada. No esperes a sentirte suficiente, porque en mis manos lo insuficiente se vuelve más que suficiente. Aquella noche, después del milagro, algunos de la multitud se fueron a sus casas con más preguntas que respuestas. Habían comido, habían sido testigos de lo imposible, pero no entendían quién era yo realmente. Al día siguiente me buscaron de nuevo. Cruzaron el mar, me encontraron en Cafarnaúm, y yo les dije algo que los confrontó. Me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Querían más pan, más milagros, más provisión física. Pero yo quería darles algo más profundo. Les hablé del pan verdadero, del pan que desciende del cielo y da vida al mundo. Algunos se ofendieron, otros se confundieron, muchos se fueron. Pero entonces dije algo que quiero que escuches esta noche, algo que cambió todo para los que se quedaron. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Escuchaste eso? Al que viene a mí, no importa cómo venga, no importa con qué venga, no importa en qué estado venga, no le echo fuera. Tú que estás escuchando esto en la oscuridad de tu habitación, tú que sientes que has fallado demasiadas veces, tú que piensas que tal vez yo ya me cansé de ti, escucha mi voz. Si vienes a mí esta noche, si me traes tu corazón cansado, tu fe pequeña, tus recursos agotados, tu esperanza débil, yo no te echaré fuera. No te diré que vuelvas cuando estés mejor. No te pediré que primero te arregles solo. No te rechazaré por venir con las manos casi vacías, igual que recibí aquella canasta humilde de un niño asustado. Recibo lo que tú me traes ahora, igual que partí aquel pan y lo multipliqué hasta que sobraron 12 canastas. Puedo tomar tu vida y multiplicar mi gracia en ella hasta que sobre. Igual que sostuve a aquella multitud hambrienta en medio de un lugar desierto, puedo sostenerte a ti esta noche en medio de tu necesidad. Porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mi poder no ha disminuido, mi amor no ha cambiado,
Mi promesa sigue firme. Aquellos discípulos que dudaron aquella tarde, que calcularon y concluyeron que era imposible, terminaron la noche cargando canastas llenas de milagro. Vieron con sus propios ojos que cuando yo estoy en la ecuación, las matemáticas del reino son diferentes. 5 más 2 no son 7, son miles. Poco más mi toque no es poco, es abundancia. Insuficiente más mi gracia no es apenas suficiente. Es desbordante. Y esta noche, mientras el mundo duerme y tú luchas con tus pensamientos, mientras cuentas tus recursos y concluyes que no alcanzan, mientras miras tu vida y ves solo escasez, yo te digo lo mismo que dije aquella tarde. Dadles vosotros de comer, no porque tengas suficiente, sino porque yo tengo suficiente, no porque puedas solo, sino porque yo puedo a través de ti, no porque seas fuerte, sino porque mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Aquella noche, después de que la multitud fue alimentada, algo extraordinario sucedió que pocos conocen. Mientras la gente dormía satisfecha bajo el manto de estrellas, yo subí solo a la montaña a orar. Necesitaba estar con mi Padre. Necesitaba ese momento de comunión después de un día tan intenso, pero mis discípulos, ellos recibieron una orden clara: subir a la barca y cruzar al otro lado del mar, hacia Betsaida. Ellos obedecieron, aunque con cierta reluctancia, porque la noche estaba cayendo y el mar de Galilea era impredecible. Pedro fue el primero en subir a la barca, luego Juan, Santiago, todos los 12 acomodándose entre los remos y las redes. La luna apenas asomaba entre nubes espesas, y el viento comenzaba a soplar con fuerza desde el oeste. Empujaron la embarcación hacia el agua, las olas lamiendo los costados de madera, y comenzaron a remar. Al principio, todo parecía normal. El ritmo constante de los remos cortando el agua, el crujir de la madera, las voces de los pescadores experimentados dando instrucciones a los demás. Pero a mitad del mar, cuando ya no podían ver la orilla de donde habían salido ni distinguir claramente hacia dónde iban, el viento se volvió feroz. No era una brisa fuerte, era un vendaval que azotaba las velas y hacía que la barca se sacudiera violentamente. Las olas crecieron, primero pequeñas, luego medianas, hasta convertirse en murallas de agua que se levantaban amenazantes alrededor de ellos. El cielo se había cerrado completamente, nubes negras cubriendo hasta la última estrella, y la oscuridad era tan densa que apenas podían verse unos a otros. Remaban con todas sus fuerzas, los músculos ardiendo, las manos ampolladas, el sudor mezclándose con el agua salada que entraba a la barca. Pedro gritaba órdenes, Andrés y Juan remaban en sincronía. Pero por cada metro que avanzaban, el viento los empujaba 2 metros atrás. Era como pelear contra una fuerza invisible, implacable, que no tenía intención de dejarlos pasar. Las horas transcurrieron, 1, 2, 3, y seguían en medio del mar, atrapados entre la oscuridad y la tormenta. El cansancio comenzó a hacer mella en sus cuerpos. Algunos ya no podían sostener los remos con firmeza. Otros respiraban con dificultad. Todos sentían ese peso del agotamiento que te hace dudar si podrás dar un paso más. Mateo, que no era pescador, tenía las manos sangrando. Tomás temblaba de frío y cansancio. Felipe miraba el horizonte buscando alguna señal de tierra, pero solo veía oscuridad. Y en medio de todo eso, en medio del caos y el miedo, algo dentro de ellos comenzó a quebrarse. Habían visto el milagro apenas horas antes. Habían cargado las 12 canastas llenas. Habían sido testigos de mi poder sobre lo imposible.
Pero ahora, en medio de la tormenta, con las fuerzas agotadas y la noche cerrada como una tumba, todo eso parecía lejano. El milagro de la tarde se sentía como un sueño, y la realidad presente era el viento que los azotaba, las olas que amenazaban con hundirlos, la oscuridad que los rodeaba sin misericordia. Entonces, en la cuarta vigilia de la noche, cuando el agotamiento ya era insoportable y algunos habían dejado de remar, cuando Pedro mismo comenzaba a perder la esperanza, algo apareció en el horizonte. Al principio pensaron que era una ilusión, un truco de sus mentes cansadas, una figura caminando sobre las aguas, moviéndose hacia ellos con pasos firmes, como si el mar furioso fuera tierra sólida bajo sus pies. El terror los invadió, un miedo más profundo que el miedo a la tormenta, porque lo que veían no tenía sentido, no era posible, no era natural. ¡Es un fantasma!, gritó alguien. Y el pánico se extendió por la barca como fuego en paja seca. Algunos se aferraron a los bordes, otros se abrazaron entre sí, todos con los ojos fijos en esa figura que seguía acercándose. Las olas rugían, el viento aullaba, y esa presencia caminaba sobre el caos como si nada, con una autoridad que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. El corazón de cada uno de ellos latía desbocado. No sabían si gritar, si orar, si cerrar los ojos y esperar que todo terminara. Pero entonces, en medio de ese terror absoluto, escucharon mi voz. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Las palabras atravesaron el rugido del viento, claras, firmes, inconfundibles. Era yo, caminando hacia ellos sobre las aguas, sostenido no por madera o cuerdas, sino por el mismo poder que había creado ese mar. Pedro me reconoció primero. Sus ojos se abrieron grandes. Su boca formó mi nombre, aunque apenas pudo pronunciarlo. Los demás se quedaron paralizados. Entre el alivio y el asombro, entre el miedo y la esperanza, Pedro, impulsivo como siempre, audaz hasta la temeridad, gritó sobre el viento: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». No era una pregunta, era un desafío nacido de fe desesperada. Quería estar seguro, quería salir de esa barca que se hundía, quería llegar a mí aunque el camino fuera imposible. Y yo, conociendo su corazón, conociendo su mezcla de fe y duda, le dije una sola palabra: «Ven». Entonces Pedro hizo algo que ninguno de los otros se atrevió a hacer. Puso un pie fuera de la barca, luego el otro, y sintió bajo sus pies no el agua líquida que debería tragarlo, sino algo sólido, firme, sobrenatural. Comenzó a caminar. Un paso, 2 pasos, 3, con los ojos fijos en mí, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo sobre la tormenta. Estaba caminando sobre el agua, desafiando la gravedad, sostenido únicamente por mi palabra, por esa orden simple: «Ven». Pero entonces algo cambió. Pedro apartó sus ojos de mí, miró las olas enormes que lo rodeaban, sintió la fuerza del viento azotando su rostro, escuchó el rugido del mar bajo sus pies, y en ese momento, en ese instante fatal de distracción, la fe dio lugar al miedo. Sus pies comenzaron a hundirse. El agua que momentos antes era sólida, ahora lo tragaba, y el pánico lo invadió completamente. «Señor, sálvame», gritó con toda la desesperación de un hombre que siente la muerte acercándose. Yo extendí mi mano inmediatamente, sin dudar, sin reproche en ese momento crítico. Lo tomé con firmeza, lo sostuve, lo levanté del agua que amenazaba con ahogarlo. Estábamos frente a frente, él temblando, yo firme, sus ojos llenos de lágrimas mezcladas con agua salada, los míos llenos de amor mezclado con corrección. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», le pregunté.
no con enojo, sino con ternura, porque necesitaba que entendiera la lección que esa noche le estaba enseñando. Caminamos juntos hacia la barca, Pedro sostenido por mi mano, yo sosteniéndolo con la misma fuerza que sostenía el universo. Cuando subimos, cuando mis pies tocaron la madera de la embarcación, algo extraordinario sucedió. El viento cesó instantáneamente. Las olas se calmaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. El mar se volvió un espejo de cristal bajo la luna, que ahora brillaba entre las nubes que se dispersaban. La tormenta que los había atormentado durante horas, que los había llevado al límite de sus fuerzas, simplemente desapareció. Los discípulos cayeron de rodillas, algunos llorando, otros con las manos levantadas, todos adorando. Verdaderamente eres Hijo de Dios, dijeron con voces quebradas por la emoción. Habían visto muchos milagros, pero este era diferente. Este no era solo poder sobre la enfermedad o sobre el pan, era poder sobre la naturaleza misma, sobre las fuerzas que ellos, pescadores experimentados, sabían que eran indomables. Era autoridad absoluta sobre el caos. ¿Entiendes ahora por qué continúo contándote esta historia? Porque tú eres Pedro en este momento, has visto mis milagros en el pasado, has experimentado mi provisión, has sido testigo de mi poder, pero ahora estás en medio de tu propia tormenta, remando con todas tus fuerzas y sintiendo que no avanzas, agotado hasta los huesos, con las manos sangrando de tanto intentar, con el corazón a punto de rendirse. La noche está oscura, el viento sopla contra ti y las olas amenazan con hundirte. Y justo cuando pensabas que no podías más, justo cuando el cansancio te decía que te rindieras, justo cuando la oscuridad parecía eterna, yo aparecí, no como esperabas, no de la manera que habías planeado, sino caminando sobre el mismo caos que te aterroriza. Y te digo ahora lo mismo que les dije aquella noche: tened ánimo, yo soy, no temáis, yo estoy aquí, en medio de tu tormenta, caminando hacia ti sobre las mismas aguas que te quieren hundir. Tal vez tú, como Pedro, has sentido el impulso de salir de la barca, de dejar atrás lo seguro, aunque esté hundiéndose, de caminar hacia mí, aunque el camino parezca imposible. Y yo te digo ahora lo que le dije a él: ven, ven con tu fe imperfecta, ven con tus dudas mezcladas con esperanza, ven con tus miedos y tus preguntas, porque mientras mantengas tus ojos en mí, mientras tu enfoque esté puesto en mi rostro y no en las circunstancias, podrás caminar sobre lo que debería hundirte. Pero sé que hay momentos como los que vivió Pedro, cuando apartas la mirada, cuando el rugido de tus problemas se vuelve más fuerte que mi voz. Cuando las olas de tus circunstancias parecen más reales que mi presencia, cuando el viento de tus miedos te golpea tan fuerte que olvidas quién te llamó a caminar. Y en ese instante, en ese momento de distracción fatal, comienzas a hundirte. Sientes cómo el agua de la desesperación sube por tus tobillos, por tus rodillas, por tu pecho, y el pánico te invade completamente. ¿Has estado ahí? Sé que sí. Sé que hay noches cuando te despiertas con el corazón acelerado, sintiendo que te hundes, que todo se desmorona, que las fuerzas te abandonan. Noches cuando miras el techo en la oscuridad y te preguntas cómo llegaste a este punto, cómo todo se complicó tanto, cómo algo que empezó con fe terminó en este caos. Te sientes exactamente como Pedro, con el agua subiendo, con los pulmones buscando aire, con la certeza aterradora de que no puedes salvarte a ti mismo. Recuerdo cada detalle de aquella noche con Pedro, cómo su rostro cambió en el instante en que apartó sus ojos de mí.
Vi el momento exacto cuando la fe dio lugar al miedo, cuando la confianza se transformó en pánico, cuando la valentía se convirtió en terror. Vi sus ojos abrirse grandes, su boca formando un grito, sus brazos agitándose desesperados, y en ese segundo, antes de que pudiera siquiera terminar de gritar mi nombre, mi mano ya estaba extendida, porque eso es lo que quiero que entiendas esta noche. Algo que Pedro aprendió en ese momento y que cambió su vida para siempre. Mi mano siempre está más cerca de lo que piensas. Cuando sientes que te hundes, cuando el agua sube y el pánico te ciega, cuando gritas, Señor, sálvame, con la desesperación de quien no tiene más opciones, yo ya estoy ahí. No tengo que viajar desde algún lugar lejano. No necesito tiempo para llegar. No espero a que caigas completamente para actuar. Mi mano ya está extendida, esperando, lista, firme. Pedro pensó que se iba a ahogar. Estaba seguro de que ese era su fin. En su mente, los segundos que tardó en hundirse fueron una eternidad de terror absoluto. Pero para mí fue instantáneo. Lo tomé antes de que el agua cubriera su cabeza. Lo sostuve antes de que tocara fondo. Lo levanté antes de que pudiera siquiera procesar completamente su caída. Porque yo no espero a que llegues al punto de no retorno. Yo intervengo en el momento exacto en que me llamas. Y cuando lo tomé de la mano, cuando lo levanté del agua, cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su rostro que he visto 1000 veces en los rostros de mis hijos a través de los siglos. Vi vergüenza mezclada con alivio, culpa mezclada con gratitud, la pregunta silenciosa, ¿por qué dudé? ¿Por qué no pude mantener la fe? Y en ese momento le hice la pregunta que necesitaba escuchar, no para condenarlo, sino para enseñarle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No era un reproche, era una invitación a reflexionar, porque Pedro necesitaba entender algo fundamental. Él había caminado sobre el agua, sí, se había hundido, sí, había dudado, pero antes de eso había hecho lo imposible. Había puesto sus pies sobre las olas, había dado pasos donde no debería haber solidez, había desafiado las leyes de la naturaleza por un momento glorioso. Y eso no era poco, eso era fe en acción, aunque imperfecta, aunque breve, aunque terminara en un grito de socorro. Tú también has caminado sobre el agua, aunque no lo recuerdes ahora. Hubo momentos en tu vida cuando hiciste cosas que parecían imposibles, cuando enfrentaste situaciones que deberían haberte hundido, pero seguiste adelante. Cuando diste pasos de fe, aunque tus rodillas temblaban. Tal vez fueron solo unos pasos, tal vez no llegaste tan lejos como esperabas. Tal vez terminaste gritando por ayuda, pero caminaste y eso cuenta, eso importa. Eso me importa a mí. El problema no es que hayas dudado, el problema es que olvidaste que yo estaba ahí. Pedro no se hundió porque el mar fuera más fuerte. Se hundió porque apartó sus ojos de mí. El mar seguía siendo el mismo. Las olas no cambiaron. El viento no se intensificó en ese momento. Lo único que cambió fue su enfoque. Pasó de mirarme a mí, a mirar sus circunstancias, de confiar en mi palabra, a confiar en sus sentidos, de caminar por fe, a caminar por vista. Y en el instante en que hizo ese cambio, la solidez desapareció bajo sus pies. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces has estado caminando bien, avanzando, confiando, y de repente miraste a tu alrededor y el miedo te paralizó? Viste el tamaño de tu problema, la profundidad de tu dolor, la oscuridad de tu situación, y olvidaste el tamaño de mi poder. Viste lo que falta, lo que está roto, lo que parece imposible de arreglar. Y olvidaste lo que yo ya he hecho en tu vida. Viste la tormenta,
y olvidaste al que calma las tormentas. Aquella noche cuando subí a la barca con Pedro, cuando el viento cesó y las aguas se calmaron, los discípulos cayeron de rodillas adorando, pero Pedro tenía una expresión diferente en su rostro. No era solo adoración, era comprensión profunda. Había aprendido algo que los demás no habían aprendido porque no habían salido de la barca. Había descubierto que yo soy fiel, incluso cuando Él no lo es, que mi mano sostiene incluso cuando su fe falla, que mi amor no depende de su perfección, sino de mi carácter. Los otros discípulos vieron un milagro. Pedro vivió una revelación. Ellos vieron mi poder sobre la naturaleza. Él experimentó mi poder sobre su fracaso. Ellos fueron testigos de cómo calmo tormentas. Él fue testigo de cómo levanto a los que caen. Y esa diferencia, esa experiencia personal de ser rescatado en el momento de mayor debilidad, transformó su vida, porque ahora sabía con certeza absoluta que yo no lo soltaría, que no importaba cuántas veces dudara, cuántas veces fallara, cuántas veces se hundiera, mi mano siempre estaría ahí para levantarlo. Esta noche tú estás en tu propia versión de esa tormenta, en tu propia experiencia de hundimiento. Tal vez has estado remando durante horas, días, semanas, meses, sintiendo que no avanzas. Tal vez ya no tienes fuerzas en los brazos, ya no tienes esperanza en el corazón, ya no tienes fe de que esto pueda cambiar. El agua está subiendo, las olas son más altas de lo que puedes soportar, y la oscuridad es tan densa que no ves salida, pero yo estoy aquí, caminando hacia ti sobre el mismo caos que te aterroriza. No me detienen las olas, no me intimida la oscuridad, no me asusta la profundidad de tu problema. Vengo hacia ti con la misma autoridad con la que caminé sobre el mar de Galilea, con el mismo poder con la que alimenté a miles con 5 panes, con el mismo amor con el que extendí mi mano a Pedro cuando se hundía. Y te digo ahora, en este momento, con toda la autoridad del cielo y la tierra, no temas, yo estoy contigo. Tal vez sientes que ya es demasiado tarde, que has dudado demasiado, que te has hundido demasiado profundo. Pero Pedro también pensó eso. En el momento en que el agua cubría sus piernas y su grito de socorro salía de su garganta, él también pensó que era el fin. Y sin embargo, mi mano llegó antes que el fondo del mar. Mi gracia llegó antes que su fracaso total. Mi amor llegó antes que su desesperación completa, porque yo no espero a que toques fondo para rescatarte. Yo te tomo en el momento exacto en que me llamas. Aquella noche, después de que el viento cesó y la barca quedó en calma absoluta, algo extraño sucedió. Los discípulos adoraban, algunos lloraban de alivio, otros simplemente miraban el mar ahora tranquilo con expresiones de asombro. Pero Pedro se sentó en silencio en un rincón de la embarcación, con la ropa empapada pegada a su cuerpo, con las manos todavía temblando. No era solo el frío del agua, era algo más profundo. Era el peso de haber fallado justo después de haber sido llamado a hacer lo imposible. Yo lo observaba desde donde estaba. Veía cómo su mente reproducía una y otra vez ese momento fatal, el instante en que apartó sus ojos de mí, el segundo en que sintió sus pies hundirse, la desesperación de saberse cayendo sin poder detenerse. Y vi algo en su rostro que he visto tantas veces en los rostros de mis hijos, esa pregunta silenciosa que duele más que cualquier tormenta. ¿Por qué no pude sostenerme? ¿Por qué mi fe no fue suficiente? Los demás discípulos remaban ahora con facilidad hacia la orilla. El mar estaba como un espejo, la luna iluminaba el camino. Todo había cambiado en un instante, de caos total a paz absoluta. Pero Pedro seguía atrapado en su propia tormenta interior.
en ese lugar oscuro donde la vergüenza susurra mentiras y el fracaso pesa como piedras en el pecho. Había caminado sobre el agua, sí, pero se había hundido. Había sido llamado, sí, pero había dudado. Había empezado con valentía, sí, pero había terminado gritando por ayuda. Y en ese momento, en esa noche que ya se acercaba al amanecer, Pedro enfrentó algo que tú también has enfrentado. Esa oscuridad que viene no de las circunstancias, sino de dentro. Ese lugar donde te juzgas más duramente de lo que yo jamás te juzgaría. Ese espacio entre lo que creías que serías y lo que descubriste que eres. Él había visto su propia debilidad con una claridad brutal. Había tocado el límite de su fe y lo había encontrado más cerca de lo que esperaba. Los otros no entendían completamente lo que Pedro estaba sintiendo, porque ellos no habían salido de la barca. Habían visto el milagro desde la seguridad de la madera. Habían sido testigos, pero no participantes. Pedro era el único que había arriesgado, el único que había puesto un pie fuera de lo conocido, el único que había intentado caminar hacia mí sobre lo imposible. Y ahora cargaba con algo que los demás no cargaban, el peso de haber intentado y fallado. Tú conoces ese peso, ¿verdad? Ese sentimiento de haber dado un paso de fe solo para descubrir que tus fuerzas no alcanzaron, de haber creído que esta vez sería diferente solo para encontrarte en el mismo lugar de siempre, de haber confiado en que podrías sostenerlo todo solo para sentir como todo se desmorona entre tus dedos. Y lo peor no es el fracaso mismo, lo peor es la oscuridad que viene después, esa noche interior donde te preguntas si alguna vez podrás intentarlo de nuevo. Porque Pedro no solo dudó aquella noche, descubrió que era capaz de dudar. No solo se hundió, descubrió que había un límite a su valentía. No solo necesitó ser rescatado, descubrió que no podía salvarse a sí mismo. Y esas revelaciones, esas verdades crudas sobre nuestra propia fragilidad, duelen más que cualquier tormenta física. Son el tipo de dolor que te hace cuestionar todo, que te hace dudar no solo de tus capacidades, sino de tu valor. No solo de tu fuerza, sino de tu propósito. La barca seguía avanzando hacia la orilla. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos del amanecer, pero Pedro seguía en su noche oscura. Y yo lo dejé estar ahí por un momento, no porque quisiera que sufriera, sino porque necesitaba procesar lo que había vivido. Necesitaba sentir el peso completo de su humanidad antes de poder entender la magnitud de mi gracia. Necesitaba tocar fondo en su propia insuficiencia antes de poder abrazar completamente mi suficiencia. Tú estás en tu propia versión de ese momento, ¿verdad? Has intentado caminar sobre tus aguas imposibles. Has dado pasos de fe que te costaron todo el valor que tenías. Has confiado cuando todo en ti gritaba que era una locura. Y tal vez, como Pedro, descubriste que tu fe tiene límites, que tu fuerza se agota, que tu valentía tiene un punto de quiebre. Y ahora estás sentado en tu propia esquina de la barca, empapado no de agua salada, sino de lágrimas, temblando no de frío, sino de desilusión. La oscuridad que sientes ahora es diferente a la oscuridad de la tormenta, porque esa tormenta era externa, esto es interno. Esa tormenta podía calmarse con una palabra mía, pero esta requiere algo más profundo. Requiere que entiendas algo que Pedro todavía no había entendido completamente en ese momento. Algo que solo la luz del amanecer revelaría. Requiere que veas que tu fracaso no es el final de la historia. Es el lugar donde mi gracia comienza a brillar con más fuerza. Pedro miraba sus manos mojadas, las mismas manos que momentos antes habían estado sostenidas por las mías. Podía sentir todavía el agarre firme, la fuerza que lo había levantado del agua.
la certeza de que no me había tardado ni un segundo en responder a su grito. Pero en su mente, en ese lugar oscuro donde el enemigo susurra acusaciones, solo podía escuchar: fallaste, dudaste, no fuiste suficiente. Y esas palabras, esas mentiras disfrazadas de verdad, pesaban más que toda el agua del mar de Galilea. ¿Escuchas esas mismas voces? Esas que te dicen que tu intento no valió la pena porque no llegaste hasta el final. Que tu fe no cuenta porque se mezcló con duda. Que tu esfuerzo fue en vano porque terminaste pidiendo ayuda. Esas voces que toman el momento de tu mayor vulnerabilidad y lo convierten en evidencia de tu fracaso total. Esas acusaciones que ignoran completamente que caminaste sobre el agua y solo se enfocan en que te hundiste. La noche más oscura no es cuando la tormenta ruge afuera, es cuando el silencio grita adentro, no es cuando las olas te golpean, es cuando tus propios pensamientos te azotan, no es cuando el viento sopla contra ti, es cuando tu propia alma se siente como un barco sin rumbo. Y Pedro estaba ahí, en ese lugar donde muchos de mis hijos pasan más tiempo del que quisiera, en esa celda de autocondena que construyen con los ladrillos de sus propias expectativas no cumplidas. Los primeros rayos del sol comenzaban a tocar el horizonte, pintando el cielo de rosas y dorados. Pero para Pedro el amanecer todavía no había llegado. Seguía en su medianoche personal. En ese lugar donde el pasado reciente se siente como una sentencia y el futuro parece imposible de enfrentar. Había visto mi poder, había experimentado mi rescate, pero todavía no había entendido completamente mi corazón. Todavía no había comprendido que yo no lo había llamado a caminar sobre el agua para probar su perfección, sino para revelar mi fidelidad. Tú también estás esperando tu amanecer, ¿verdad? Has pasado tanto tiempo en esta noche oscura que te preguntas si el sol volverá a salir alguna vez. Has cargado tu fracaso como una cruz tan pesada que tus rodillas se doblan bajo el peso. Has escuchado las acusaciones tantas veces que comenzaste a creerlas como verdad. Y ahora estás aquí, en este momento, en esta madrugada de tu alma, preguntándote si hay salida, si hay esperanza, si hay redención para alguien que intentó volar y cayó. Pero lo que Pedro no podía ver en ese momento, lo que tú tampoco puedes ver ahora en medio de tu oscuridad, es que la noche más oscura siempre viene justo antes del amanecer. Que el momento de mayor debilidad es precisamente cuando mi fuerza está lista para manifestarse con más poder. Que el lugar donde tocas el límite de tu capacidad es exactamente donde comienzas a descubrir la infinitud de la mía. Que tu grito de «Señor, sálvame» no fue evidencia de tu fracaso. Fue el comienzo de tu verdadera fe. Porque la fe verdadera no es nunca dudar. La fe verdadera es saber a quién gritar cuando dudas. No es nunca hundirse, es saber quién te levantará cuando te hundes. No es ser perfecto, es confiar en el que es perfecto incluso cuando descubres tu imperfección. Y Pedro, en su noche oscura, estaba a punto de descubrir que su mayor debilidad había revelado mi mayor fortaleza. Que su caída había demostrado que mi mano siempre está más cerca que el fondo del abismo. Que su duda había probado que mi amor no depende de su perfección. La barca tocó la orilla justo cuando el sol rompía completamente sobre el horizonte, bañando todo de luz dorada, transformando el mar que había sido campo de batalla en un espejo de gloria. Y en ese momento, en ese instante cuando la luz venció a la oscuridad, algo cambió en el rostro de Pedro, porque me vio mirándolo. No con decepción, no con juicio, sino con ese amor que él todavía estaba aprendiendo a comprender. Y en mis ojos,
en esa mirada que lo conocía completamente y aún así lo amaba incondicionalmente, comenzó su verdadero amanecer. Y en ese momento, cuando nuestros ojos se encontraron en la luz del amanecer, algo que había estado roto en Pedro comenzó a sanar. No con palabras, no con explicaciones teológicas, sino con una mirada. Una mirada que decía todo lo que su corazón necesitaba escuchar. Te vi caminar sobre el agua, te vi dudar, te vi hundirte, te vi gritar, y te amo exactamente igual, porque mi amor nunca dependió de su desempeño. Mi gracia nunca estuvo condicionada a su perfección. Mi elección de él nunca se basó en su capacidad de no fallar. Pedro bajó de la barca con las piernas todavía temblorosas, sus pies tocando la arena mojada de la orilla. Y en ese instante comprendió algo que cambiaría el resto de su vida. Comprendió que el verdadero milagro no había sido caminar sobre el agua. El verdadero milagro había sido que yo extendí mi mano cuando se hundió. Que el verdadero poder no estaba en su fe perfecta, sino en mi fidelidad inquebrantable. Que la verdadera historia no era sobre su valentía, sino sobre mi amor, que no suelta incluso cuando los dedos de sus hijos se aflojan. Los otros discípulos comenzaron a descargar la barca, a preparar el fuego para el desayuno, a hablar entre ellos sobre lo que habían vivido. Pero Pedro se quedó ahí, de pie en la orilla, mirando el mar que ahora brillaba pacífico bajo el sol de la mañana. El mismo mar que horas antes había sido su campo de terror, el mismo mar sobre el cual había caminado brevemente, el mismo mar que había amenazado con tragarlo. Y ahora, bajo la luz del día, todo se veía diferente. No porque el mar hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. Había descubierto algo en esa noche que los otros no habían descubierto. Algo que solo se aprende cuando sales de la barca y arriesgas. Había aprendido que yo soy más grande que sus dudas, más fuerte que sus miedos, más rápido que su caída. Había experimentado en carne propia que mi mano no espera, que mi gracia no duda, que mi amor no calcula si mereces ser rescatado antes de rescatarte. Simplemente te rescato, porque eres mío, porque te amo, porque esa es mi naturaleza. Y lo mismo está a punto de pasar contigo. Lo que Pedro descubrió aquella madrugada en la orilla de Galilea, tú estás a punto de descubrirlo ahora en la orilla de tu propia historia. Que tu noche oscura no fue el final, fue el preludio del amanecer. Que tu momento de mayor debilidad no fue evidencia de mi abandono, fue el escenario perfecto para mi intervención. Que tu grito desesperado de «Señor, sálvame» no cayó en oídos sordos. Llegó al corazón de un padre que ya tenía su mano extendida antes de que terminaras de pronunciar mi nombre. Porque yo no te llamé a caminar sobre tus aguas imposibles para verte fallar. Te llamé para que descubrieras que incluso cuando fallas, yo no fallo. No te invité a salir de tu barca segura para avergonzarte cuando te hundieras. Te invité para que experimentaras que mi mano siempre está más cerca que el fondo del abismo. No te pedí que confiaras en mí para después abandonarte cuando tu confianza vacilara. Te pedí que confiaras para que supieras con certeza absoluta que mi fidelidad no depende de la tuya. Esta noche, mientras el mundo duerme y tú luchas con tus pensamientos, mientras cuentas tus fracasos y mides tus insuficiencias, mientras te preguntas si alguna vez podrás intentarlo de nuevo, yo te digo lo mismo que le mostré a Pedro con esa mirada en el amanecer. Tu valor para mí no cambió. No eres menos amado porque dudaste, no eres menos mío porque te hundiste, no eres menos llamado porque necesitaste ser rescatado. Eres exactamente quien siempre has sido para mí, mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sabes qué pasó con Pedro después de esa noche? No se convirtió en alguien que nunca más dudó.
Se convirtió en alguien que sabía a quién gritar cuando dudaba. No se transformó en un hombre sin miedo. Se transformó en un hombre que conocía al que calma sus miedos. No llegó a ser perfecto. Llegó a ser consciente de que mi perfección cubre su imperfección. Y esa diferencia, esa revelación profunda, lo convirtió en la roca sobre la cual construiría mi iglesia. No porque fuera inquebrantable, sino porque conocía al que es inquebrantable. Años después, cuando Pedro escribió sus cartas a la iglesia, cuando animaba a los creyentes dispersos por la persecución, cuando hablaba de fe y esperanza y amor, siempre había un tono en sus palabras que solo podía venir de alguien que había sido rescatado. Hablaba con la autoridad de quien conoce tanto las profundidades del fracaso como las alturas de la gracia. Escribía con la pasión de quien sabe que el amor de Dios no es teoría, sino experiencia vivida. Predicaba con el poder de quien había tocado fondo y descubierto que mis brazos estaban ahí. Y tú que estás en tu propia versión de aquella noche oscura, tú que sientes que te hundes y no ves salida, tú que has gritado mi nombre con la desesperación de quien no tiene más opciones. Escucha mi voz ahora. Mi mano ya te sostiene. No tienes que esperar a sentirte mejor. No tienes que reunir más fe. No tienes que ser más fuerte. Mi mano ya está ahí, firme, segura, inquebrantable. Lo único que necesitas hacer es dejar de luchar contra ella. Dejar de resistirte a mi rescate. Dejar de pensar que tienes que salvarte a ti mismo antes de que yo pueda salvarte. Porque la verdad que Pedro descubrió, la verdad que cambió todo para él, es esta. Yo no te rescato porque lo mereces. Te rescato porque te amo. No extiendo mi mano porque has ganado el derecho a mi ayuda. La extiendo porque eres mío y yo cuido de lo que es mío. No calmo tu tormenta porque has sido perfecto. La calmo porque soy tu padre y los padres protegen a sus hijos. No te sostengo porque tu fe fue suficiente. Te sostengo porque mi fidelidad es infinita. El sol que salió aquella mañana sobre el mar de Galilea. El mismo sol que secó la ropa empapada de Pedro y calentó su cuerpo tembloroso. Ese mismo sol está a punto de salir sobre tu vida. La noche que has atravesado, por más larga que haya sido, por más oscura que haya parecido, está llegando a su fin. Porque yo soy el Dios que convierte la medianoche en amanecer, el luto en danza, las cenizas en belleza. Y lo que el enemigo planeó para destruirte, yo lo estoy convirtiendo en el testimonio que liberará a otros. Tu momento de debilidad no fue el final de tu historia. Fue el capítulo donde mi poder se reveló con más claridad. Tu grito de socorro no fue evidencia de tu fracaso. Fue la oración más honesta que has hecho. Tu necesidad de ser rescatado no te descalificó de mi propósito. Te calificó para entender mi gracia de una manera que los que nunca se hundieron jamás entenderán. Porque ahora sabes, ahora realmente sabes, que yo soy fiel incluso cuando tú no lo eres, que yo sostengo incluso cuando tus fuerzas fallan, que yo amo incluso cuando tú dudas. Pedro nunca olvidó esa noche, pero no la recordaba con vergüenza, sino con gratitud. No la veía como su mayor fracaso, sino como su mayor revelación. Porque esa noche descubrió algo que ningún sermón podría haberle enseñado, algo que ninguna lección teológica podría haberle dado, algo que solo se aprende cuando te hundes y descubres que hay manos bajo las aguas que te sostienen. Descubrió que yo soy el Dios que no suelta, que no abandona, que no se cansa de rescatar a sus hijos. Y ahora, en este momento, mientras estas palabras llegan a tu corazón cansado, mientras la oscuridad de tu habitación comienza a sentirse menos pesada, mientras algo dentro de ti empieza a creer de nuevo,
Yo te digo lo mismo que le mostré a Pedro en aquel amanecer. Tu noche terminó, no porque tus circunstancias hayan cambiado todavía, sino porque yo estoy aquí, no porque tus problemas se hayan resuelto, sino porque el que resuelve problemas está contigo. No porque dejaste de hundirte, sino porque el que levanta a los caídos tiene su mano en la tuya. El amanecer llegó para Pedro y está llegando para ti. La luz está rompiendo sobre tu horizonte. La oscuridad está retrocediendo. Y lo que parecía el final está revelándose como un nuevo comienzo. Porque yo soy el Dios de los nuevos comienzos, el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que convierte los finales en prólogos. Y tu historia, tu hermosa historia marcada por intentos y caídas, por fe y dudas, por gritos y rescates, está lejos de terminar. De hecho, apenas está comenzando. Pedro se puso de pie en aquella orilla, con los pies firmemente plantados en la arena, con el sol calentando su rostro, y algo dentro de él cambió para siempre. Ya no era el hombre que había salido de la barca horas antes. Era alguien que había tocado tanto el milagro como el fracaso, tanto el poder como la debilidad, tanto la valentía como el terror. Y en ese momento, con el mar tranquilo a sus espaldas y mis ojos sobre él, comprendió que su historia no terminaría con su caída, sino con mi fidelidad. Años después, cuando las tormentas de la persecución azotaban a la iglesia, cuando los creyentes eran dispersados como ovejas sin pastor, cuando el miedo amenazaba con ahogar la fe de muchos, Pedro se levantó y declaró con una autoridad que solo podía venir de alguien que había sido rescatado: «Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros». No eran palabras vacías. No era teología abstracta, era testimonio vivo. Era la voz de un hombre que había gritado: «Señor, sálvame», y había sentido la mano firme que lo levantó del abismo. Y esta noche, en este momento exacto donde tu noche oscura comienza a ceder ante la luz del amanecer, yo te invito a hacer lo mismo que Pedro hizo, a declarar sobre tu vida, sobre tu situación, sobre tu futuro, no desde tu fuerza, sino desde mi fidelidad, no desde tu perfección, sino desde mi gracia, no desde tu capacidad de no caer, sino desde mi capacidad de levantarte cada vez que caes. Porque las palabras que declares ahora, las verdades que proclames sobre ti mismo en este momento, tienen el poder de romper las cadenas de la duda que te han mantenido prisionero. Así que levántate ahora, no físicamente si estás en tu cama, pero levántate en tu espíritu. Endereza tus hombros que han estado encorvados bajo el peso del fracaso. Levanta tu cabeza que ha estado inclinada bajo la vergüenza. Abre tu boca que ha estado cerrada por el desánimo. Y declara conmigo, declara sobre tu vida, declara sobre tu futuro, declara sobre este nuevo día que está amaneciendo. Declara: yo soy de aquel que camina sobre las tormentas, no importa cuán feroces sean los vientos que soplan contra ti, no importa cuán altas sean las olas que te rodean. Tú perteneces al que tiene autoridad absoluta sobre todo caos. El mismo poder que calmó el mar de Galilea con una palabra vive en ti. La misma autoridad que hizo que Pedro caminara sobre el agua te sostiene ahora. No estás a merced de tus circunstancias. Estás bajo el cuidado del que gobierna sobre todas las circunstancias. Declara: cuando me hundo, su mano ya está extendida. No tienes que temer la caída porque conoces al que levanta. No tienes que evitar el riesgo porque conoces al que rescata. Tu seguridad no está en nunca fallar. Tu seguridad está en que cuando fallas, hay manos eternas que te sostienen. La velocidad de mi respuesta a tu grito no depende de cuán perfecto haya sido. Depende de cuán perfecto es mi amor por ti. Y mi amor es instantáneo.
incondicional, inquebrantable. Declara: mi fe puede ser pequeña, pero mi Dios es inmenso. Deja de medir tu capacidad y comienza a declarar la mía. Deja de calcular tus recursos y comienza a proclamar mi provisión. Deja de enfocarte en el tamaño de tus 5 panes y empieza a recordar que en mis manos se multiplicaron hasta alimentar a miles. No se trata de cuánta fe tienes, se trata de en quién has puesto esa fe. Y yo soy más que suficiente, más que capaz, más que poderoso para hacer lo que parece imposible. Declara: mis dudas no cancelan su fidelidad. Pedro dudó y yo seguí siendo fiel. Tomás dudó y yo seguí siendo paciente. Los discípulos dudaron y yo seguí siendo su maestro. Tus momentos de incertidumbre no cambian mi naturaleza. Tus preguntas no ofenden mi soberanía. Tus luchas no agotan mi paciencia. Porque mi fidelidad no es una respuesta a tu perfección, es una expresión de mi carácter. Yo soy fiel porque esa es mi esencia. No porque tú lo merezcas, sino porque yo soy quien soy. Declara: lo que el enemigo planeó para hundirme, Dios lo usa para revelar su poder. Cada tormenta que has enfrentado, cada ola que te ha golpeado, cada momento en que sentiste que te hundías, no fueron señales de mi abandono, sino oportunidades para mi intervención. El enemigo pensó que esa noche en el mar destruiría la fe de Pedro, pero yo la usé para revelar mi fidelidad de una manera que ningún día tranquilo podría haberlo hecho. Tu valle más oscuro está a punto de convertirse en tu testimonio más poderoso. Tu momento más débil está siendo transformado en tu revelación más fuerte. Declara: caminaré sobre mis imposibles porque Él me llama. No te quedarás en la barca de lo seguro, aunque se esté hundiendo. No te conformarás con ser espectador de los milagros de otros. No dejarás que el miedo a caer te impida intentar caminar. Porque yo te estoy llamando ahora, igual que llamé a Pedro aquella noche, a salir de lo conocido y aventurarte en lo sobrenatural. Y mientras mantengas tus ojos en mí, mientras tu enfoque esté en mi rostro y no en tus circunstancias, caminarás sobre lo que debería hundirte. Declara: aunque caiga, no quedaré postrado porque el Señor sostiene mi mano. Esta es la promesa que Pedro aprendió aquella noche. La verdad que transformó su vida. No es que nunca caerás, es que nunca caerás sin que yo te levante. No es que nunca tropezarás, es que nunca tropezarás sin que mi mano te sostenga. No es que nunca te hundirás, es que nunca te hundirás más profundo que la longitud de mi brazo. Porque yo estoy más cerca de lo que piensas, más atento de lo que imaginas, más listo para actuar de lo que puedes comprender. Declara: mi amanecer está llegando. La noche que has atravesado, por más larga que haya sido, está llegando a su fin. El sol que está rompiendo sobre tu horizonte no es una ilusión. Es la promesa cumplida de que después de la oscuridad siempre viene la luz. Después del llanto viene la alegría. Después de la tormenta viene la calma. Después de la medianoche viene el amanecer, y tu amanecer no es solo el fin de tu noche, es el comienzo de tu nuevo día, tu nueva temporada, tu nueva historia. Declara: soy amado no por mi perfección, sino por su gracia. Deja de intentar ganarte lo que ya te he dado gratuitamente. Deja de esforzarte por merecer lo que fluye libremente de mi corazón hacia el tuyo. Mi amor por ti no es un premio que ganas con buen comportamiento, es un regalo que recibes con manos vacías. Pedro no fue más amado después de caminar sobre el agua, ni menos amado después de hundirse. Fue amado con el mismo amor eterno antes, durante y después. Y tú también, exactamente como eres, en este momento, con todas tus imperfecciones y dudas, eres completamente amado. Declara:
Hoy comienzo de nuevo, no en mis fuerzas, sino en las suyas. Este no es otro intento condenado al fracaso. Este es un nuevo comienzo sostenido por manos eternas. No estás empezando solo. Estás empezando conmigo. No estás dependiendo de tu fuerza limitada. Estás apoyándote en mi poder ilimitado. No estás confiando en que esta vez será suficiente. Estás confiando en que yo siempre he sido y siempre seré más que suficiente. Y esa diferencia, esa revelación, cambia todo. Estas declaraciones no son palabras mágicas. Son verdades eternas que estás proclamando sobre tu vida. Son promesas que estás recordándole a tu alma cansada. Son realidades del reino que estás estableciendo sobre tu situación. Y mientras las declaras, mientras las pronuncias con tu boca y las crees en tu corazón, algo está cambiando. Las cadenas de la duda se están rompiendo. Las mentiras del enemigo se están desmoronando. La oscuridad está retrocediendo, porque mi palabra en tu boca tiene el mismo poder que mi palabra en la creación. Tiene autoridad para crear luz donde había oscuridad, para traer orden donde había caos, para establecer vida donde había muerte. Pedro declaró estas verdades sobre su vida después de aquella noche, y se convirtió en la roca sobre la cual construí mi iglesia. No porque nunca más dudó, sino porque sabía a quién acudir cuando dudaba. No porque nunca más tuvo miedo, sino porque conocía al que calma sus miedos. No porque llegó a ser perfecto, sino porque experimentó que mi gracia es suficiente para su imperfección. Y tú que declaras estas mismas verdades ahora, estás a punto de descubrir el mismo poder transformador en tu vida. Pedro vivió el resto de su vida con esa noche grabada en su corazón, no como una cicatriz de vergüenza, sino como un tatuaje de gracia. Cada vez que enfrentaba una nueva tormenta, cada vez que sentía que sus fuerzas no alcanzaban, cada vez que la duda susurraba en su oído, recordaba esa mano firme que lo levantó del agua. Y ese recuerdo no lo paralizaba, lo impulsaba, porque sabía con certeza absoluta que el mismo Dios que no lo soltó aquella noche jamás lo soltaría. Años después, cuando las autoridades religiosas lo arrestaron por predicar en mi nombre, cuando lo amenazaron con la muerte si no dejaba de hablar de mí, Pedro se puso de pie con una valentía que solo podía venir de alguien que había sido rescatado. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, declaró sin titubear. El mismo hombre que una vez negó conocerme por miedo a una sirvienta, ahora desafiaba a los poderes de su tiempo sin pestañear. ¿Qué había cambiado? Había descubierto que yo soy más grande que sus miedos, más fuerte que sus debilidades, más fiel que sus fracasos. Cuando la persecución se intensificó, cuando los creyentes fueron dispersados por todo el imperio romano, cuando las familias se separaron y los hogares fueron destruidos, Pedro escribió cartas que todavía resuenan a través de los siglos. Palabras llenas de esperanza para los que sufren, de consuelo para los que lloran, de fortaleza para los que están a punto de rendirse. Y en cada línea, en cada exhortación, en cada promesa que proclamaba, se podía escuchar el eco de aquella noche en el mar. La voz de un hombre que sabía lo que era hundirse y ser levantado, lo que era dudar y ser sostenido, lo que era gritar por ayuda y ser rescatado instantáneamente. Pedro no terminó su vida como un hombre perfecto. Terminó su vida como un hombre que conocía al Dios perfecto. No murió sin cicatrices. Murió con cicatrices que contaban historias de redención. No dejó un legado de impecabilidad. Dejó un testimonio de gracia inquebrantable. Y cuando finalmente enfrentó su propia cruz, cuando las autoridades romanas lo condenaron a muerte por su fe,
Pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir de la misma manera que yo. Pero incluso en ese momento final, incluso en esa última prueba, sabía que mi mano lo sostendría al cruzar de esta vida a la eternidad. La historia de Pedro terminó, pero su testimonio sigue vivo. Cada vez que alguien sale de la barca de lo seguro para caminar hacia lo imposible, ahí está el eco de su valentía. Cada vez que alguien se hunde y grita mi nombre con desesperación, ahí está el eco de su honestidad. Cada vez que alguien experimenta mi mano levantándolo cuando todo parecía perdido, ahí está el eco de mi fidelidad demostrada en su vida. Su historia no fue solo para él, fue para todos los que vendrían después. Para todos los que necesitarían saber que yo rescato a los que se hunden, que sostengo a los que caen, que amo a los imperfectos con amor perfecto. Y tu historia recién comienza. Lo que has vivido hasta ahora, en todas las tormentas que has enfrentado, todas las veces que sentiste que te hundías, todas las noches oscuras que has atravesado, no fueron el final, fueron la preparación para lo que viene. Fueron la escuela donde aprendiste a gritar mi nombre. Fueron el entrenamiento donde descubriste que mi mano siempre está más cerca que el fondo del abismo. Y ahora que conoces mi fidelidad, no como teoría, sino como experiencia vivida. Ahora que has tocado tanto tu debilidad como mi fuerza, estás listo para lo que he preparado para ti. Tu historia será diferente a la de Pedro, porque tú eres único, porque tu llamado es específico, porque los planes que tengo para ti son personalizados con tu nombre escrito en ellos, pero tendrá el mismo hilo conductor que la de él, la misma verdad fundamental, el mismo testimonio poderoso. Será la historia de alguien que intentó, que falló, que fue rescatado y que descubrió que mi gracia es suficiente. Será el testimonio de alguien que caminó sobre aguas imposibles, no por su propia fuerza, sino por mi llamado. Será el legado de alguien que aprendió que yo soy fiel incluso cuando ellos no lo son. Los que vengan después de ti, los que estén en sus propias tormentas, los que sientan que se hunden sin esperanza, necesitarán escuchar tu historia. Necesitarán saber que tú también dudaste y yo no te solté. Que tú también te hundiste y mi mano te levantó. Que tú también pasaste por la noche más oscura y yo te sostuve hasta el amanecer. Tu testimonio no será de perfección, sino de redención. No será de fuerza humana, sino de poder divino. No será de autosuficiencia, sino de gracia abundante. Y ese testimonio real y crudo y honesto, liberará a otros de las cadenas de la duda que los tienen prisioneros. Así que esta noche, mientras el sol comienza a romper sobre tu horizonte, mientras la oscuridad retrocede y la luz avanza, mientras sientes que algo dentro de ti está cambiando, yo te digo lo mismo que le dije a Pedro en aquella orilla hace 2000 años. Te digo con toda la autoridad del cielo y la tierra, con todo el amor de un padre que conoce cada lágrima que has derramado, con toda la ternura de quien te formó en el vientre de tu madre y te llamó por tu nombre. Te digo, permíteme sostenerte. Permíteme sostener tu corazón cansado que ha cargado tanto peso durante tanto tiempo. Permíteme sostener tus sueños rotos que pensaste que nunca podrían ser restaurados. Permíteme sostener tus miedos que te han paralizado en la oscuridad. Permíteme sostener tu fe pequeña que apenas se sostiene a sí misma. Permíteme sostener tu futuro que parece incierto y nebuloso. Permíteme sostener todo lo que eres, todo lo que has sido, todo lo que serás. Porque yo no me canso de sostener a mis hijos. No me agoto de levantar a los que caen. No me hastío
de rescatar a los que gritan mi nombre. No tienes que esperar a sentirte mejor para venir a mí. Ven ahora con tu cansancio. No tienes que arreglarte primero para acercarte. Acércate ahora con tu desorden. No tienes que reunir más fe para creer. Cree ahora con la poca fe que tienes, porque yo trabajo con lo que traes, no con lo que no tienes. Tomo tu poco y lo multiplico. Tomo tu debilidad y revelo mi fuerza. Tomo tu noche oscura y la transformo en testimonio de amanecer. Cierra tus ojos ahora mismo, donde sea que estés, a cualquier hora de la noche o del día que esto llegó a ti. Cierra tus ojos y siente mi presencia, no como una idea abstracta, sino como una realidad tangible. Yo estoy aquí, en tu habitación, en tu espacio, en tu momento, y extiendo mi mano hacia ti ahora, no para juzgarte por haberte hundido, sino para levantarte, no para reprocharte por haber dudado, sino para fortalecerte, no para recordarte tus fracasos, sino para mostrarte mi fidelidad. Toma mi mano ahora, no físicamente pero espiritualmente. Deja de luchar solo, deja de intentar salvarte a ti mismo, deja de cargar lo que nunca fue diseñado para que cargaras, y permite que yo haga lo que solo yo puedo hacer: sostenerte, levantarte, restaurarte, transformarte. Porque esta noche no es el final de tu historia, es el comienzo de tu testimonio, no es tu derrota final. Es tu preparación para la victoria, no es donde todo termina, es donde todo comienza de nuevo. Y cuando despiertes mañana, cuando el sol brille sobre tu rostro, cuando pongas tus pies en el suelo y comiences un nuevo día, lo harás diferente. No porque tus circunstancias hayan cambiado mágicamente, sino porque tú has cambiado, porque ahora sabes que no caminas solo, porque ahora entiendes que cuando te hundes hay manos que te levantan, porque ahora has experimentado que yo soy fiel, que yo sostengo, que yo no suelto. Y ese conocimiento, esa revelación profunda, cambia todo. Duerme ahora en paz, sabiendo que yo velo tu sueño. Descansa sabiendo que mientras tú duermes, yo trabajo en tu favor. Cierra tus ojos con la certeza de que mañana amanecerá, y cuando amanezca, mi misericordia será nueva sobre tu vida, porque yo soy el Dios que convierte la medianoche en amanecer, el llanto en danza, las cenizas en belleza, y lo que comenzó esta noche en tu corazón. Este despertar, esta renovación, esta esperanza que vuelve a latir, continuará creciendo con cada día que pase. Permíteme sostenerte esta noche y todas las noches que vengan. Permíteme ser tu fuerza cuando la tuya se agote. Permíteme ser tu esperanza cuando la oscuridad amenace con tragarte. Permíteme ser tu rescate cuando sientas que te hundes, porque para eso vine, para buscar y salvar lo que se había perdido, para levantar a los caídos, para sostener a los cansados, para amar a los que se sienten no amados. Y tú eres la razón por la que dejé el cielo, la razón por la que caminé sobre ese mar aquella noche, la razón por la que extendí mi mano a Pedro cuando se hundía. Tú eres mi amado, mi elegido, mi hijo, y jamás te soltaré.